Bien, entonces, ahora lo estoy presentando. Si no se ve, avísenme y díganme, che, no se está viendo nada. Entonces yo trato de arreglar, ¿sí? Bien, han faltado muchos, ¿eh? Han faltado bastantes, bastantes. Pero no se preocupen, no hay problema. Esperen que veo el chat. Buenísimo, se ve. Genial, seguimos entonces. Bien, el día de hoy, después de haber explicado todo lo que explicamos, vamos a ver la unidad número 2. La semana pasada habíamos visto la unidad número 1. Recuerden que consistía básicamente en una pequeña introducción y algunos datos respecto de cómo es el petróleo en Argentina. También vimos los métodos de exploración, vimos cómo se formaba el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema ya un poquito más, podríamos decir, fiel a el petróleo. ¿Sí? Seguramente ustedes quieran ver estas cosas en vez de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver, como dije, la unidad 2, que tiene como temas principales los equipos de perforación de pozos petroleros. ¿Sí? Vamos a ver cómo están compuestos, algunos tipos, y el día de hoy solamente vamos a ver hasta la sarta de perforación, porque esta es una unidad larguita, ¿sí? Bastante larga. Entonces vamos a ver solamente hasta ahí. Repito, en caso de que tengan alguna duda, en caso de que me estén escuchando muy mal, o en caso de que, no sé, quieran preguntar lo que quieran, lo que sea, eh, pueden molestarme mientras estoy, perdón, molestarme no molestan. Pueden, digamos, interrumpirme, preguntarme y respondemos a la pregunta y después seguimos dando la clase. No hay inconveniente. Bien, entonces perforación de pozos. ¿Qué es una perforación de pozos? ¿Cuál es el objetivo de hacer un pozo? Profe, Sí, diga, ¿cómo no? profe, el Melcho no puede ver. Disculpe, no le escuché, se cortó. Algunos ven la foto, algunos ven la foto tuya, no ven el video todavía. Ah, bien, lo están diciendo. Ah, está en el chat, no me ha avisado. Miren, gente, eh, fíjense que si tocan mi foto, seguramente les aparezcan tres simbolitos. Uno para silenciarme, el otro para eliminarme de la reunión y el otro que parece un punzón, una tachuela. Si tocan la tachuela, que seguramente va a estar en color, ¿sí? Si tocan esa tachuela, allí van a poder desfijarme, no sé cómo decirle, van a poder sacarme el fijado y se va a ver lo que estoy presentando. ¿Se entiende más o menos? A ver, si no, les voy a mandar una foto al chat de lo que les aparecería. Esperen un minuto. Voy a sacar una foto de la pantalla. Perdón el señor Peralta, pues justo apareció su nombre, y Maestre también. Pero miren, ese simbolito que acabo de mandar al WhatsApp es el que tienen que apretar para poder desbloquearme y de esa manera les va a aparecer lo que estoy presentando. Avísenme si pudieron, por favor. A todo esto, ¿me están escuchando? Porque me parece que se trabó. Sí, se escucha bien. Sí, Ah, bien. profe. Buenísimo, buenísimo. Bien, ¿pudieron? ¿Se pudo? A ver, genial. Genial, buenísimo, buenísimo. Ya pudieron entonces. Por favor, si alguien ve, como hizo el compañero, si alguien ve que en el chat han escrito algo y yo no les doy bolilla, es porque a veces suena, a veces no, suena como un sonidito avisándome, pero hay veces que no suena. Entonces, por favor, avisen. Sí. Bien, entonces como habíamos dicho, siguiendo con el tema, perforación. ¿Sí? ¿Qué es la perforación? Primero que nada, es hacer un pozo. ¿Sí? La etapa de perforación consiste en eso, en hacer el pozo petrolero. El tema es, ¿por qué?
hago un pozo? ¿Cuál es la función del pozo? ¿Cuál sería el objetivo? Y es muy simple, miren. Primero que nada, como vimos en la clase pasada, el petróleo se encuentra a profundidades bastante grandes, ¿sí? Acá en Mendoza, yo soy de la provincia de Mendoza, eh, yo sé que la mayoría de ustedes también, pero hay gente de otros lugares. En la provincia de Mendoza el petróleo se encuentra a profundidades no tan grandes, ¿sí? Alrededor de 1500, 1400 metros en algunos casos. Mientras que en la zona patagónica ya la cosa cambia un poco, ¿sí? Porque los pozos adquieren profundidades más grandes, es decir, el petróleo se encuentra a profundidades más grandes. Aún así, tomemos el caso de Mendoza, que si bien son profundidades bajas, siguen siendo 1500 metros. ¿Cómo podríamos nosotros sacar el petróleo? Hay que hacer un conducto que me ponga en comunicación la superficie con el reservorio. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Hacer un pozo. Ya está. Estamos hablando de que un pozo no es como un pozo que lleva con una pala, ¿se entiende? Estamos hablando de una obra civil, porque es una obra civil que consiste en realizar básicamente un agujero de diámetros especiales, 12 pulgadas, 15 pulgadas, a veces más chicos, pero de profundidades muy grandes. Básicamente es como si yo hiciera una cañería, ¿se entiende? Entonces el objetivo de la perforación es ese, construir un pozo para que me sirva de comunicación entre la roca y la superficie, porque es la única manera de sacar el petróleo. Petróleo, gas, agua, hay muchas cosas, ya las vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente es eso. Y también es importante resaltar que debe hacerse un pozo de la manera más eficiente posible. ¿Qué significa eficiente? Que tardo lo menos posible, que consumo la menor cantidad de costo, o sea, la menor cantidad, perdón, de eh, mano de obra, materia, es decir, que económicamente es rentable. Por lo tanto, el pozo tiene que ser lo mejor posible, pero en el menor tiempo posible y gastando lo menos que se puede. Eso es lo que nosotros llamamos relación costo-beneficio, ¿sí? Es la eficiencia de la perforación, básicamente. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Buenísimo. Les pregunto porque Google Meet a veces cuando hay mucha gente colapsa, se va al tacho. Entonces por eso les pregunto. Bien, entonces, ¿qué utilizamos para hacer un pozo? Fácil, un equipo de perforación, así se llama. ¿Bien? El equipo de perforación es básicamente, bueno, un equipo que está compuesto de una torre, una subestructura, una sarta, cables por todos lados, generadores, motores, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de herramientas y demás las podemos dividir en 5 grandes grupos o sistemas, ¿sí? El primer sistema del equipo de perforación es el sistema de potencia o de suministro de energía. ¿Bien? O sea, es básicamente todo el conjunto de generadores y motores, que son las que a mí me van a dar la energía suficiente para poder hacer el pozo. El equipo perforador, perdón, el equipo perforador sin energía no hace nada, está parado, ¿sí? Quieto, no se mueve. Entonces es necesario un sistema de suministro de energía o sistema de potencia, como quieran llamarlo. Luego tenemos el sistema de la sarta de perforación. La sarta de perforación, para que ustedes se den una idea, ya la vamos a ver bien en detalle, pero para que se den una idea, consiste básicamente en la punta de un taladro. ¿Sí? ¿Has visto un taladro? Seguramente la gran mayoría han usado un taladro. El taladro sin mecha no sirve para nada. ¿Bien? Yo siento que comprar una mecha para poder hacer un agujero. Bueno, la sarta de perforación es más o menos lo mismo. Es ese conjunto de caños que van a permitirme a mí comunicar el equipo de superficie con el fondo, que sería la punta de la mecha, la punta de la sarta, que me va a ir perforando. Eso se llama trépano. Miren, yo sé que les estoy largando muchísimos nombres,
Pero no se hagan problema porque esto lo vamos a ver bien en detalle ahora, a continuación. ¿Sí? Así que no se preocupen. Ahora si no entienden algo, me preguntan. Profe, y todos estos nombres están en la teoría, ¿verdad? Todo esto está en la teoría, por supuesto, sí. Recuerden que cada unidad tiene su presentación, que es esta que están viendo, tiene su teoría y tiene su clase subida a YouTube. Además de los cuestionarios y de vez en cuando algún videito adicional. ¿Bien? Sí, me refería aparte de los nombres, exactamente. Sí, está todo, está todo. Está todo porque, como le digo, sí, son muchísimos nombres, lo sé. Pero básicamente cada elemento tiene un nombre. O sea, no le puedo llamar caños a todos los caños de la sarta porque la sarta de perforación lleva alrededor de 5 caños diferentes, cada uno con un nombre distinto, porque cada uno cumple una función distinta. Entonces, ya lo vamos a ir aprendiendo igual, vamos a ir despacito, tranquilos, no se hagan problemas. Yo sé que ustedes nunca en su vida han oído hablar de esto, la gran mayoría. El tercer sistema es el sistema de movimiento de la sarta de perforación, o también conocido como sistema de izaje. ¿Qué es el sistema de izaje? Es lo que me va a permitir levantarme, ¿bien?, la sarta y bajármela hacia el pozo. Nada más. Esto también lo vamos a ver. Esto ya lo vamos a ver en la clase que viene porque no alcanzamos a verlo hoy día. El sistema 3, 4 lo vamos a ver en la clase que viene. El sistema 5 lo vamos a ver en una unidad aparte. El sistema 4 es el sistema de circulación de lodos. Para poder perforar un pozo petrolero hace falta el famoso lodo de perforación o lodo petrolero. Esto estoy seguro que lo han sentido nombrar, la gran mayoría seguro. Consiste en una mezcla de agua con otros elementos que cumplen ciertas funciones dentro del pozo, como por ejemplo lubricarlo, refrigerar la sarta de perforación, porque se calienta obviamente. Entonces esto ya lo vamos a ir viendo más adelante también. Y por último el sistema de válvulas preventoras de surgencia, también conocidas como las VOP. La VOP es un elemento que en caso de surgencia permite cerrar el pozo y controlar. Ya vamos a ver también en la unidad número 5 qué es una surgencia y cómo hago para poder controlarla. Básicamente la surgencia es digamos, esta clásica palabra que se escucha en la jerga que es se viene el pozo. Cuando el pozo se viene, quiere decir que está a punto de surgir. Cosa que no es deseada en la perforación. Pero esto lo vamos a ver tranquilos dentro de un par de clases. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguna duda? Esperen que reviso el chat. Hay un mensajito. Bien, buenísimo. Bien. ¿Nada de dudas? Todo bien, profe. Buenísimo. Buenísimo. A ver, esperen un segundo. Voy a cerrar la ventana acá de mi casa, porque afuera están acelerando una moto a todo lo que da. Listo, volví. Perdón, Bien. Arrancamos entonces. Ahora vamos a ver los distintos sistemas cada uno. Recuerden que hoy día vamos a ver solamente 2 sistemas, porque el sistema de la sarta de perforación es un poquito grande, un poquito largo. Entonces, bien, el primer sistema de potencia, o también conocido como el sistema de suministro de energía. Tomemos como ejemplo un automóvil. Imagínense un auto sin motor. O sea, no sirve para nada. ¿Qué es el motor? Es este elemento que nos va a permitir convertir el combustible en energía de movimiento. En esto pasa lo mismo, ¿sí? Es decir, yo tengo la mayoría generadores de corriente eléctrica, perdón, generadores de potencia o motores, ¿sí?, que van a generar una quema de combustible para poder entregar una energía. Esta energía puede ser mecánica o eléctrica, dependiendo del tipo de sistema de potencia.
Repito, ¿para qué necesito el sistema de potencia? Sin sistema de potencia, el equipo perforador no anda. Es así de simple. Entonces, sí o sí, necesito potencia. Y ojo que el sistema de potencia no solamente me alimenta la torre, o sea, no solamente me alimenta el motor de la torre para subir y bajar las herramientas, o la pesa para permitir rotar el elemento, sino que me alimenta. La gente en el campo tiene que vivir con electricidad, por lo tanto, sí o sí necesito una serie de generadores que me entreguen corriente eléctrica. ¿Qué otra cosa más? Tenemos la bomba de lodo, ¿sí? Para poder inyectar el lodo constantemente. Bueno, el sistema de izaje que ya lo repetimos. La mesa rotary, que es el que me va a permitir dar vuelta al equipo, que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Las BOP, los sistemas de acumulación de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito muchos elementos, digamos, muchos elementos que consuman toda esta potencia que está entregando el sistema. Entonces, como dije, dentro de los sistemas de potencia hay dos tipos. El primero es el diésel mecánico, y esto es igual que un auto. Obviamente con motores mucho más grandes, muchísimo más grandes, pero es como un auto. Que consiste mediante la quema de combustible, el sistema diésel mecánico genera, mediante una serie de pistones y cigüeñales, ¿sí? Genera un movimiento de rotación. Y este movimiento de rotación es transmitido hacia la mesa rotary, el sistema de izaje y todos los otros elementos mediante ejes, correas, poleas, engranajes, es decir, mediante elementos mecánicos. Ese es diésel mecánico. Por eso se llama diésel mecánico, porque yo quemo diésel, que es el combustible, y el movimiento lo transfiero mediante elementos mecánicos. Repito, pueden ser ejes, correas, todos estos elementos son de transmisión de potencia. Pero ¿qué pasa con el diésel eléctrico? ¿Sí? El diésel eléctrico es un poco diferente. La primera etapa es igual. Es un motor a combustión, es decir, es un motor que al quemar diésel me va a entregar con la serie de pistones y cigüeñal un movimiento de rotación. Pero ahora yo no transmito el movimiento de rotación, sino lo que hago es conectarle a ese, digamos, a ese cigüeñal que está girando un generador de corriente eléctrica. Entonces, a ese generador, que va a ser una bobina con un núcleo de hierro, etcétera, etcétera, eso me va a generar corriente eléctrica. Y ahora yo no transmito potencia mediante ejes y demás, sino que transmito potencia eléctrica mediante cables conductores. Muy simple. Entonces, obviamente que el malacate del equipo de izaje, que va a ser Gonzalo, que es un malacate que junta y libera cables, ¿sí? La mesa rotary, etcétera, etcétera, todo va a tener que ser eléctrico, porque si es a combustión o es mecánico no funciona, tiene que ser sí o sí eléctrico. Eléctrico mecánico, por supuesto. Bien, ¿eso se entendió? ¿Alguna duda? Volví. Hace como media hora que estoy hablando solo, me parece. Díganme que escucharon la gran mayoría, por favor. O sea, que escucharon casi todo lo que dije. Seguro que no. Bueno, yo podía seguir con la clase según, según la unidad, pero lo que pasa es que no tengo el acceso de mostrar en pantalla, porque no soy profesor, soy un alumno simple.
Es por eso que no puedo, pero si pudiera lo hiciera. Ya saben, es un placer. Buenas, volví. Hace rato que estoy hablando solo, seguramente. Díganme, por favor, hasta qué parte escucharon. Si es que escucharon algo. Dele, profesor, que ya yo iba a seguir con la clase, ¿eh? Ah, bien. Bueno, por suerte tengo un reemplazo por cualquier cosa. Bien, o sea, el diésel mecánico lo escucharon. Ah, bien, no, no escucharon nada entonces. No, bien, vamos a tener que explicar toda vuelta, no hay problema. No sé por qué se cortó. No, no entiendo qué pasó. No, no sé qué pasó. Se cortó. Pero bueno, ahora les comparto por donde Pacoma ya lo había explicado todo. Pero no importa, no importa. Seguimos. Sí, sí, en diésel mecánico, sí. Bien, más o menos tratando de explicar todo de nuevo. Perdón, perdón. No sé qué pasó que se cortó. Seguimos entonces. Explicando un poco el tema del diésel mecánico, ¿sí? Para repasar un poquito lo que estuve diciendo. El diésel mecánico funciona, como dije, igual que un auto, es decir, convierte, o perdón, quema combustible y mediante la quema de combustible genera energía de movimiento, energía que da vueltas, ¿sí? Nosotros sabemos que esto lo hace a través de unos pistones y un cigüeñal, ¿sí? Para el que nunca ha visto un auto, que creo que la gran mayoría debería saber cómo funciona, está compuesto por una serie de pistones con unas bielas. Estas bielas se conectan a la manivela del cigüeñal y el movimiento de sub y baja de lo que sería el pistón se convierte en un movimiento rotacional o de rotación gracias a todo el sistema de cigüeñal, ¿sí? Bien, ¿cómo transmito la potencia que me da un motor diésel? Pues de dos maneras, y es acá donde entra el diésel mecánico y el diésel eléctrico. El diésel mecánico consiste en transmitir la potencia mediante elementos mecánicos. ¿Qué es un elemento mecánico? Simple. Un eje, justamente un cigüeñal, eh, correas, cadenas, engranajes. Todos estos elementos son lo que conforman a un diésel mecánico. ¿Bien? Perfecto. Eso entonces sería un diésel mecánico. Repito, convierto en combustible, en energía, y esa energía en energía de movimiento. ¿Sí? Motor a combustión tradicional. Pero transmito ese movimiento mediante ejes, correas, cadenas, por lo tanto en el campo veríamos una estructura llena de caños por todos lados que son los que están transmitiendo la potencia. Pero ¿qué pasa con el diésel eléctrico? Acá cambia un poquito la cosa, porque yo ahora, en vez de transmitir la potencia del motor mediante ejes, al motor le acoplo un generador eléctrico, que consiste básicamente en una bobina con un núcleo de hierro. Eso es suficiente. El núcleo al girar, hay un efecto magnético ahí medio extraño, no vamos a entrar mucho en detalles, y empieza a generar corriente eléctrica. Entonces yo ahora, en vez de transmitir directamente la potencia con ejes y demás, transmito la potencia mediante la corriente eléctrica. Obviamente, el resto de los elementos que tengo en el campo van a tener que ser eléctricos para que funcionen, ¿sí? Porque si yo le quiero conectar un cable de corriente eléctrica a por ejemplo, al motor del malacate es este rollo que permite meter y sacar cable del sistema de izaje, que ya lo vamos a ver la semana que viene, y el malacate es mecánico y no va a funcionar, ¿sí?
sí o sí tiene que ser eléctrico o mecánico para que funcione. Si no, no puede funcionar. ¿Sí? Más o menos hasta ahí había llegado. Y les pregunté si más o menos estaba claro lo que les estaba comentando. ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Me pregunta, ¿cuál es mejor? Para ustedes, ¿cuál es mejor? ¿El eléctrico o el mecánico? Ya que estamos, les pregunto. Bueno, yo digo El ambos, mecánico. eso va a depender. En realidad, cuando hablamos de ambos, no pueden ser los dos mejores, porque es uno o el otro. ¿Sí? Hay uno que El piensa, mecánico. bien, Mecánico. ¿por qué piensan que el mecánico es el mejor? Porque convierte combustible en electricidad. No, El movimiento. ese es el eléctrico. El diésel mecánico convierte combustible en movimiento y transmite el movimiento, mientras que el eléctrico convierte combustible en movimiento y ese movimiento en electricidad y transmite la electricidad. ¿Bien? El eléctrico. Bien, El eléctrico porque es más sustentable. para los que dijeron eléctrico, muy bien, el eléctrico es el mejor, ¿sí? No va por el lado de la sustentabilidad, ¿sí? Ni tampoco va, digamos, por el lado, porque me han dicho que el mecánico es el mejor, porque es el que se inventó primero y sigue funcionando. Sí, que siga funcionando no quiere decir que sea lo mejor, ¿sí? Sino que es el único método realmente eficiente hasta hace un par de años. Hoy en día, la transmisión de corriente eléctrica es mucho mejor. Miren, ¿por qué pasa esto? Cuando yo transmito potencia con un eje, ¿sí? Con cadenas, vamos a ocupar la correa, que es el ejemplo claro. ¿Qué le pasa a las correas? Se estiran. ¿Bien? Pero la correa, ¿por qué se estira? Y porque me está robando parte de la potencia para poder estirarse. Así que ahí estoy perdiendo potencia. El sistema diésel mecánico tiene ese problema. Es muy ineficiente, es decir, tiene una pérdida de potencia muy grande. Por lo tanto, yo tengo que fabricar muchísima potencia para transmitir lo que realmente necesito. En cambio, el eléctrico no tiene gran pérdida de energía. ¿Por qué? Porque la corriente, la única manera de perder, digamos, potencia de corriente es que se caliente mucho el material. Y hoy en día los materiales conductores de corriente eléctrica, y obviamente el cobre es el más conocido, pero si le agregamos un par de metales adicionales, ya aumenta su resistencia a la temperatura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el material no se calienta. Y lo mejor de todo es que si yo no quiero que se caliente, transmito baja corriente y ya está. O le pongo un cable muy grande si necesito transmitir mucha corriente. Por lo tanto, el sistema eléctrico es el mejor. ¿Sí? ¿Se entendió por qué? Sí, le pegó, muy bien. Qué mal que diga le pegó. No, tiene que decir, bien, yo lo pensé y era correcto lo que pensé. No, le pegué, porque suena que lo tiró al azar y que puede haber sido, pero no. Bien, entonces, ¿se entendió el por qué? Sí. Bien. Miren, un ejemplo claro volviendo al tema de los automóviles. Si bien hoy en día desde hace un par de años se están viendo bastante los autos eléctricos, hoy en día los autos eléctricos están casi superando a los autos a combustión, que serían los tradicionales, en cuanto a velocidad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a rendimiento. Los autos eléctricos hoy en día son una barbaridad. Hay autos eléctricos que alcanzan más de los 300 kilómetros por hora. ¿Eh? Así que no es que la electricidad no rinde, no funciona, no. Hoy en día es una buena manera de transmisión. Aparte que es más limpia, ¿sí? Pero acá ya no hablamos tanto de la limpieza porque el diésel eléctrico también tiene que quemar combustible para poder generar electricidad. Así que más o menos en cuanto a ambiente y contaminación, los dos contaminan lo mismo, digamos. ¿Bien?
Podría decirse que el eléctrico contamina un poquito menos, tal vez porque es más eficiente, nada más. Pero la contaminación sigue estando presente. Perfecto. Hablando un poquito de la potencia, si vemos la tablita esta que les he puesto acá, ¿sí? Esperen que se las voy a remarcar. Esta tablita que tenemos por acá, básicamente les muestra cuánta potencia necesita el equipo para poder llegar Profesor, no se ve la diapositiva. ¿La ven todos? ¿Los demás la ven? Yo sí. Bien. Yo sí. Estimado, ¿quién fue el que habló? Cerraro, ¿verdad? Fíjese si puede desconectarse y conectarse. Si me ve a mí, ya sabe que tiene que poner el pin ese. Si no ve la diapositiva, se le ve medio negro, poco. salga y entre de vuelta, A ver, ahí me fijo. por favor. Bien, como estaba comentando hasta hace un ratito, ¿sí? En cuanto al tema de la potencia, obviamente que no es lo mismo la potencia que va a necesitar un equipo que quiere perforar un pozo de 500 metros a un equipo que quiere perforar un pozo de 4000 metros. ¿Por qué? Y porque voy a necesitar mucha más potencia, ya que la sarta de perforación va a ser más grande, voy a tener que soportar más peso, la torre va a ser mucho más grande, etcétera, etcétera. Entonces, los equipos se clasifican en función de la potencia que tienen cada uno. ¿Bien? Si alcanzan a ver acá, el equipo de 2400 a 3800 metros es de 1000 HP, mientras que el de 4800 a 9100 metros es de 3000 HP, 3 veces más. ¿Sí? Eso se debe a que justamente, o sea, el triple, no 3 veces más, perdón. Eso se debe justamente bueno, como dije, en mayor profundidad necesito más potencia. ¿Sí? Me hicieron una pregunta por acá, que era si la potencia es la misma, ¿sí? En realidad, no es la misma. La potencia, como dije, depende de la profundidad del pozo. Y para el tema de la transmisión de potencia que pusieron ahí, que va a depender, en realidad no depende, ¿sí? Si estamos hablando, ¿cómo hago para comparar yo el equipo diésel mecánico con el equipo diésel eléctrico? Lo pongo en igualdad de condiciones. Es decir, supongamos, quiero hacer un pozo de 3000 metros. Lo ideal sería más o menos utilizar un equipo de 1000 HP. Para un equipo de 1000 HP, la transmisión de potencia de un sistema eléctrico es mucho más eficiente, mucho mejor que el diésel mecánico. ¿A qué voy con eficiente? Simple, que la energía que yo genero tiene que ser, a ver, la que transmito dividido la energía que genero. Así se calcula una eficiencia. La que transmito, ¿sí? En el caso de, supongamos que yo transmito la misma energía, tanto mecánica como eléctrica, bueno, voy a tener que generar más energía mecánica para que la eficiencia sea la misma, siempre. ¿Por qué? Justamente por eso, porque los sistemas mecánicos tienen muchas pérdidas de potencia. Se debe básicamente a los acoples de los sistemas y a las fallas mecánicas de los mismos. Por ejemplo, la correa. La correa, como está hecha de caucho, el caucho absorbe parte de los esfuerzos y termina estirándose. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Básicamente lo que dije es, para transmitir X cantidad de energía, el mecánico tiene que generar más porque las pérdidas son mayores. ¿Eso se entendió? Así que ojo que no es que va a depender. Obviamente, si estoy comparando un diésel mecánico de 500 HP con un eléctrico de 3000 HP, y obviamente que el que va a generar menos corriente va a ser el mecánico, pero en cuanto a pérdidas de energía, el mecánico le gana. Las pérdidas de energía en el mecánico son elevadísimas. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Genial. Seguimos. Disculpen, a veces explicar un poquito el tema esto de las potencias y eficiencias es medio complicado sin el soporte matemático.
Bien, yo por mí les mostraría una ecuación y se los explicaría con una ecuación, pero no porque digamos, el curso ni siquiera les pide tener la secundaria terminada. Por más que todos la tengan, no puedo mostrar matemática avanzada, ¿sí? Disculpen. Si alguno quiere y sabe de matemática bastante, después me pregunta y revisamos algunas ecuaciones de potencia, ¿sí? Después mis apuntes y revisamos. Pero siempre recuerden, los mecánicos o sea, el diésel mecánico es el que tiene mayores pérdidas. Por lo tanto, el eléctrico es el mejor y más eficiente. Bien, entonces siguiendo un poquito con esto, esto que están viendo acá es un equipo de perforación, ¿sí? Muy simple. Fíjense que está compuesto por una torre, tiene un montón de caños, ¿sí? En la zona de trabajo está elevada, fíjense. Esperen que voy a elegir un color más que resalte más para poder marcar. Fíjense que acá está el piso de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, yo desde acá hasta acá abajo tengo alrededor de 8 metros, ¿bien? Para que se den una idea. Por lo tanto, esto tiene un porqué, ahora vamos a ver, ¿sí? Pero miren, vamos a analizar este azul justamente y vamos a hablar de algunas de las pequeñas partes que posee este equipo perforado. Bien. La primera parte obviamente es la torre. La torre, si no reconocen la torre, estamos mal. Obviamente la torre está compuesta por una serie de barras metálicas que están posicionadas de determinada forma. Esto le da mayor resistencia y demás, ¿sí? A ver, si han visto una torre de teléfonos, si han visto cualquier tipo de antena, básicamente es lo mismo. Pero tiene otra función, por supuesto. Bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bien. Entonces, eso es una torre. Además de esto, la torre no comienza desde el piso, tengan en cuenta. Desde el piso hasta acá arriba, y desde acá comienza la torre. ¿Bien? Esto que ven acá, abajo, se llama subestructura. La subestructura básicamente es un piso de trabajo que está elevado unos 6, 8 metros, eso depende del equipo. Mientras más profundidad requiere el pozo, mientras más HP, mientras más potencia tenga el equipo, mayor va a ser la subestructura. ¿Sí? A ver, esperen, lo voy a agrandar a ver si se ven. Si ven todo negro, es porque les está fallando Google Meet, así que salgan y vuelvan a entrar. Bien. Si no, si era por esto, acá se los he ampliado. ¿Sí? Bien. Que esté por allá arriba quiere decir que el piso de trabajo está subido alrededor de, como dije, 6, 8 metros, dependiendo de la profundidad a la que quiero llegar. Mientras más profundo, el equipo es más grande, por lo tanto la subestructura está más elevada. Bien. ¿Por qué se levanta el piso de trabajo y no se trabaja al ras de la tierra, digamos? Porque acá abajo es donde se van a colocar las válvulas preventoras de surgencia, que es lo que vamos a ver en la unidad número 5. Pero es por eso que el piso de trabajo se tiene que levantar, sí o sí. No me queda otra. No puedo trabajar al ras del suelo. No puedo, ¿sí? Está prohibido. Sí o sí tengo que colocar las válvulas preventoras de surgencia y para poder colocarlas necesito un espacio. Ese espacio me lo da la subestructura. Encima de la subestructura, ya lo vamos a ver mejor, ahí está la mesa Rotary, que es la que me va a permitir rotar todo el sistema y demás. Están los bocas de pozo trabajando, etcétera, etcétera. Bien, si avanzamos, lo voy a marcar antes de avanzar. Si avanzamos, vamos a ver hacia arriba, si subimos, vamos a ver dos elementos. El superior, el que está más arriba de todo, que es la punta de la torre, se llama corona. La corona es el lugar hacia donde va a ir el cable va a ir hasta acá arriba, se enrolla en la corona, baja, se enrolla en el sistema de izaje, sube, se vuelve a enrollar en la corona y así sucesivamente, ¿sí? Es como si enhebrara muchas veces el sistema de izaje contra la corona.
Si yo tiro el cable, el sistema de izaje sube porque la corona está fija. Y si yo largo cable, el sistema de izaje baja, ¿sí? Básicamente, para eso está la corona. Es una serie de poleas por las cuales pasa el cable, ¿bien? Y una vez que el cable pasa por esa zona, va hacia el conjunto que me permite levantar todo lo que yo quiero meter al pozo. ¿Bien? Ya vamos a ver esto en detalle, no se hagan problemas, ¿sí? Solamente estamos viendo algunas partes. Y esto que ven acá es el peine. ¿Qué es el peine? El peine es el piso de trabajo más alto que se tiene en una torre de perforación. Allí trabaja una persona, es el enganchador. El enganchador lo que hace básicamente es recibir las barras y colocarlas en el peine, por eso se llama peine, ¿sí? Porque, ¿has visto un peine? Bueno, es igual, pero en las cerdas de lo que sería el peine se van calzando las barras y se las deja ahí sobre la subestructura, paraditas. Porque si yo quiero parar una barra de 30 metros y no la apoyo sobre algo, se va a caer, por supuesto. El peine sirve para poder apoyar las barras. ¿Sí? Bien, seguimos. Pensé que alguien quería preguntar algo. Y ya por último, ¿sí? Lo que tenemos es esto, la planchada. ¿Sí? ¿Qué es la planchada? Es el lugar en donde se van a colocar las distintas barras que yo voy a querer subir hacia el pozo y se van subiendo por, en este caso es una planchada mecánica, ¿sí? Un sistema que con una serie de botoncitos en la parte de atrás se activan y me levantan las barras hasta acá, hasta la subestructura. ¿Bien? Y ahí las agarran con un malacate, ¿sí? También que tiene un cable, que no es ese que les mostré, es otro, que permite levantar las distintas barras y maniobrarlas sin ningún tipo de problema en la subestructura, ¿sí? Esa es la planchada. Esas serían, digamos, básicamente las partes de una torre vistas desde afuera, ¿sí? Ahora bien, ya cuando nos acercamos a la torre y vamos a ver algunas cositas adicionales. Fíjense, vuelve a aparecer la torre, obviamente. La torre yo no les mencioné, pero suele ser un aparato telescópico. Entonces es como que la parte de arriba va metida en la parte de abajo y eso se acuesta sobre un camión. Y cuando se llega al pozo, se levanta y se despliega el telescopio y se arma la torre en su totalidad. La torre, sí o sí, tiene que estar fija por unos vientos. Los vientos son una serie de cables que me sostienen la torre y que en caso de que corran ráfagas de viento muy grandes, me la sostiene y no deja que se mueva para todos lados. Pues si se mueve para todos lados, estamos en un problema grande porque es un elemento bastante grande, alrededor de 30 metros, la torre sola, sin contar la subestructura, pueden ser mucho más grandes, entre 40, 50, 60 metros. Entonces, eso no se puede caer, ¿bien? No se puede caer. Es por eso que va anclada al piso con unos vientos. Acá tenemos el piso de enganche, fíjense, bien, esta es la zona de trabajo. Fíjense que está acá prácticamente vacío, es porque por acá camina el enganchador. Y el peine ahora está levantado, pero se puede bajar y forma como una superficie así, donde tenemos todas las cerdas del peine y va calzando las cañerías allí. Ese sería el peine. Pregunta, ¿hasta acá se están entendiendo las partes? ¿Cómo funcionaría y demás? Sí, profe. Buenísimo. Sí, la persona que preguntó si son las barras de sondeo, sí. Allí en el peine se colocan las barras de sondeo, los portamechas y en caso de haber heavyweight se colocan las heavyweight. Ya las vamos a ver ahora. Pero todo el sondeo se le llama sondeo a cualquier caño largo. Todos los sondeos que van al pozo se pueden apilar sobre el peine, siempre y cuando se alcance la distancia correcta hasta el peine, porque si no llega hasta el peine no lo voy a poder afirmar. Sí, así de corto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
Bien, buenísimo, seguimos entonces. Bien. Ahora sí. Bien. Bloque viajero. El bloque viajero es el elemento hacia donde baja el cable que les estaba comentando, ¿sí? Y que me lo envuelve y permite subir y bajar. Eso es el bloque viajero. La semana que viene lo vamos a ver con más detalle. Y luego tenemos algunos elementos que son para la inyección de lodo, como la línea de alta presión, que básicamente es la zona por la cual digamos, el lodo va a alta presión, ingresa al manguerote, que recibe ese nombre porque es una manguera gruesa, de ahí a la cabeza de inyección, y de la cabeza de inyección ingresa al pozo por la parte de adentro de todo el sondeo, toda la sarta de perforación. La sarta de perforación es hueca, para que pueda entrar el lodo, ¿sí? Y el vástago, que ahora lo vamos a ver bien, pero básicamente es un elemento que me permite rotar toda la sarta, ¿sí? ¿Vieron las mechas del taladro, que algunas vienen con la base cuadrada o triangular? Bueno, el vástago es básicamente lo mismo, es esa base de la sarta, es ese encastre de la sarta que permite calzar con la mesa rotary y girar. Ahora lo vamos a ver. Bien, esta es la subestructura de trabajo, ¿sí? Esto es lo que hay, digamos, en un pozo, ¿sí? Esto es lo que se puede ver en la subestructura. En primer lugar, dato curioso, fíjense, voy a agrandar un poco la pantalla. Estas barras que ven acá paradas son las que están afirmadas contra el peine, ¿bien? Para que tengan una idea, más o menos, ¿sí? Bien, segundo dato curioso. Fíjense el piso. El piso, vamos a diferenciarlo en dos, miren. Acá es un piso metálico liso, mientras que acá aparecen algunas líneas y demás. Eso se debe a que esto que está con líneas, ¿sí? Que tiene una cuadrícula, no es el piso metálico. Es un piso que se coloca encima del metálico y que está hecho de goma. ¿Bien? ¿Por qué colocar un piso de goma? Fácil, porque la subestructura está prácticamente mojada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que lavar las herramientas cuando las saco y también porque cuando desajusto las herramientas parte del lodo sale por allí. Entonces siempre está manchada. ¿Y qué pasa cuando yo trabajo con botines de trabajo, botines de seguridad, en un piso de acero o de hierro mojado? Me resbalo, ¿sí? Me puedo resbalar, no se dan una idea lo resbaloso que se pone. Entonces, este piso de goma está puesto allí para evitar que la gente que trabaja en boca de pozo sufra algún tipo de accidente por estos casos, digamos, por los casos en los que se pueden resbalar y caerse, ¿sí? Bien, seguimos. Esta es la llave Wilson, ya la vamos a ver. La llave Wilson sirve para poder ajustar las varillas, las barras, perdón, sirve para ajustar las barras. Estos son los sondeos que voy metiendo, ¿sí? Esto es una barra y esto también es una barra de sondeo que se coloca en la vaina. La vaina es un agujero que tenemos en la subestructura para poder calzar las herramientas que voy a meter después de la que estoy metiendo al pozo, ¿sí? Y pasamos ahora a la mesa rotary. ¿Qué es la mesa rotary? Para que se den una idea, ¿vieron? Volvamos al taladro. ¿Vieron el taladro que tiene el mandril, que es el que da vueltas y transmite el movimiento a la mecha? La mesa rotary es lo mismo. Es ese mandril que va a girar constantemente, ¿bien? Y me va a transmitir el movimiento de rotación a la sarta de perforación. Yo no les he mencionado, supongo que se entiende, pero para poder hacer un pozo tengo que meter algo que gire y vaya muriendo la roca. La mesa rotary es la que me da el giro, ¿sí? Esperen que quiero ver si hay alguna duda. ¿A qué se refiere y cómo se afirman? ¿Se afirma el qué?
Perdón que le pregunte, pero no entendí la pregunta. Seguro entendió, ¿eh? Mire que no hay problema, me puede preguntar. Para eso estamos. Tenemos tiempo hasta las 9 de la noche. No, hasta las 9, no, 8 y media más o menos. Bien, seguimos entonces. La mesa Rotary tiene una particularidad. Fíjense que está compuesta por varios elementos. Las voy a empezar a remarcar acá un poquito. ¿Sí? La mesa Rotary es esta. No se ve nada. ¿Se ve? Sí. La mesa Rotary es esto. Es la parte redonda. Eso es lo que va a ir girando. Pero fíjense que acá tiene una parte cuadrada. No sé si le alcanzan a ver. La parte cuadrada que está dividida en dos partes. Y adentro tiene otro elemento. ¿Bien? Y después la barra que se mete adentro. Bien, genial. Esto se debe a que la mesa Rotary está dividida en tres partes. Primero que nada, la parte que gira. Segundo, un buje maestro. Y después un buje de impulso. ¿Qué son los bujes? El buje es básicamente un elemento que yo lo puedo desarmar para poder sacar la herramienta del pozo sin que presente resistencia. Por ejemplo, nosotros en la punta de esta sarta tenemos un trépano que ya lo vamos a ver, pero que es enorme, ¿sí? El caño es así de finito, pero el trépano tal vez sea así de grande, ¿se entiende? Y va pegado en la punta de la sarta. Entonces, ¿cómo hago para meter eso adentro de la mesa rota? Dice, miren el agujerito que tiene. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver el agujerito. Es chiquito. Entonces, ¿cómo hago para meter el trépano? Fácil. La mesa Rotary tiene la capacidad de poder desarmarse. Yo le saco el buje de impulso, le saco el buje maestro y ahora puedo pasar todos los trépanos que yo quiera. Se pasa uno, obviamente, porque no le voy a poner dos trépanos porque es imposible. Pero hablo de los tamaños. Una vez que pasa el trépano, ahora monto de vuelta el buje maestro y después el buje de impulso ya sobre las barras. ¿Sí? Ahora bien, pregunta. Pregunta no, vamos a compararlo de vuelta con el taladro. En el caso del taladro vienen varios tipos de mechas, pero yo en mi taladro tengo dos, por ejemplo. Unas con base redonda, ¿cómo se llama? Todo cilíndrico, mientras que las otras en la base tienen otra forma, una forma triangular, cuadrada a veces. ¿Por qué se hacen mechas con otra forma en la base? Porque permite un mejor encastre entre el mandril, ¿sí?, y la mecha. Justamente en la mesa Rotary pasa lo mismo. Para poder utilizar una mesa Rotary, yo no ocupo las barras de sondeo. Tengo que ocupar un vástago que tiene un cuerpo cuadrado, ya lo vamos a ver bien para que se den una idea cómo es. ¿Por qué? Porque la parte cuadrada va a calzar justo en la mesa Rotary y cuando la mesa gire, ¿sí?, va a girar también el vástago. En cambio, si yo le coloco un elemento cilíndrico, ¿sí?, cilíndrico circular con forma de círculo alrededor, y la mesa Rotary va a intentar agarrarlo y como es un círculo se le va a zafar, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la mesa Rotary es así, el buje tiene esta forma. Entonces, como es cuadrado, le tengo que poner algo cuadrado. Si yo le pongo algo redondo, es así. Si yo le pongo algo circular, y se va a resbalar. Para que no se resbale, coloco un vástago que es cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. La función de la llave Wilson es la de ajustar los caños. ¿Sí? Yo voy a ir metiendo al pozo. No se ajustan de forma manual, porque estamos hablando de que necesitan una fuerza bastante grande. Se ajustan de manera hidráulica, ¿sí? Sí o sí necesitan de una llave con una potencia suficiente como para poder ajustar las barras. Profe, le hago una consulta. Sí, sí. Veo que en el sistema de rotación también hay un equipo que se llama Top Drive. Sí, señor. ¿Cómo se inserta el trépano y columna de Bien. perforación? Buena pregunta. El Top Drive es un sistema que reemplaza a la mesa Rotary, ¿sí? La mesa Rotary ya hoy en día no se ocupa prácticamente.
Lo que hace el top drive es básicamente es un sistema que va acoplado en el bloque viajero, ¿se acuerdan? Sería este, va acoplado acá en el bloque viajero, ¿sí? Y que ya no necesita trépano para perforar, porque no hay nada que encastre. Se le pone una barra de sondeo en un pico que tiene, ese pico es de goma, se hincha, entonces me agarra la barra de sondeo por dentro y gira, y la barra de sondeo gira con todo lo que tiene por debajo. ¿Sí? El Top Drive es un sistema moderno de perforación. Hoy en día la mayoría de los equipos utilizan Top Drive, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea. Ya les voy a mostrar un dibujito, es más, se los puedo mostrar ahora. Espera un minuto. Acá está. Esto es un Top Drive, ¿sí? Para que se den una idea. Es un sistema mecánico de perforación. ¿Qué hace? Bueno, en primer lugar, agiliza la perforación, sin duda alguna. La agiliza un montón porque al no tener que conectar y desconectar vástago cada vez que yo quiero ir metiendo una barra nueva para aumentar la profundidad del pozo, al no tener esa maniobra de ajuste y desajuste del vástago, me agiliza más o menos media hora de maniobra por cada barra que yo voy metiendo. Es una barbaridad. Es un sistema muy, muy bueno. No utiliza vástago y no utiliza mesa rota. Básicamente es este sistema que ven acá. Se lo voy a resaltar. Fíjense que tiene un pequeño pico. Ahí calza la barra. Esto es una goma. La goma se hincha y me agarra la barra por dentro. Entonces, al girar esto, este pequeño pico, va a girar todo lo que yo tengo por debajo conectado. El sistema Top Drive es buenísimo. En la unidad número 2, allí en la página web, en el aula virtual, tienen un video de cómo funciona un Top Drive. Véanlo. Yo por acá no se lo reproduzco porque reproducir un video por clase o sea, no anda tan bien Google Meet en esos casos. Así que se los he puesto en la página para que lo vean. Véanlo y van a entender todo el Top Drive. Es un sistema automático, mucho más rápido y si bien es un poco más costoso a la hora de invertir, después a la hora de perforar abarata costos porque ya no tengo que, digamos, ya no tengo que andar haciendo maniobras adicionales. Bien, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. No, de nada, de nada, de nada. Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bien, si seguimos, podemos seguir viendo un par de equipos o algunas partes del equipo perforador. Acá tenemos las llaves Wilson, fíjense, las llaves Wilson son dos, ¿sí? Una que ajusta y la otra que me mantiene apretado el caño, ¿sí? O sea, uno me agarra el caño abajo, la otra ajusta el de arriba, ¿sí? Tengan en cuenta, ojo, que no es lo mismo ajustar que enroscar. Para enroscar no se utiliza la llave Wilson. Para enroscar se utiliza un enroscador neumático o bien una serie de cadenas que se enroscan en los elementos y se permite enroscarlo. Pero para enroscar, para darle torque, para darle ajuste, ahí se utiliza la llave Wilson. Es como nosotros poniendo una tuerca, ¿sí? Cuando ponemos una tuerca la metemos con la mano. Pero cuando llega al tope, ¿sí? Yo tengo que sí o sí utilizar una llave para poder darle ese ajuste necesario. Esto es igual, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos una barra que siempre se cuelga de la subestructura. Cuando yo quiero meter o sacar algo, se cuelga todo lo que tengo por debajo de la subestructura. ¿Cómo? A través de una cuña, en este caso es una cuña mecánica. Ya vamos a ver los tipos de cuñas. Es una cuña tipo automática. Ya vamos a ver más adelante, la clase que viene, cómo son las cuñas y cómo me permiten colgar todo desde la subestructura, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a entrar en la sarta de perforación. Ahora, vamos a ver cada una de estas partes. ¿Alguna duda? ¿Cómo vienen? ¿Se está entendiendo? ¿Voy muy rápido? Buenísimo, buenísimo. Todo bien. Genial.
Ahora seguimos, nada más que estoy revisando acá la asistencia, porque el programa a veces se manda unos Willy que le pone presente a cada cosa. O sea, es como que selecciona muchos nombres juntos y los mezcla, me extraño. Bien, vamos a seguir. Bien. Profe, Sí, el heavyweight sería como un estabilizador en la sarta de perforación. no, a ver, en la sarta de perforación se pueden colocar estabilizadores, ¿sí? Pero no es un estabilizador el heavyweight. El heavyweight es una herramienta que ya la vamos a ver bien, pero permite soportar, es una barra de sondeo que permite soportar pequeños esfuerzos de compresión. Las barras de sondeo no soportan esos esfuerzos. Esta sí, se suele colocar ahí entre la unión entre los portamechas y la barra de sondeo. Básicamente por un tema de fuerzas que aparecen. Y ahora les voy a explicar bien. No se haga problema. Bien. Entonces, la barra de sondeo. ¿Qué es una barra de sondeo? Repito, la barra de sondeo está básicamente, o sea, es el elemento que hace la función de una mecha a un taladro, ¿sí? Es el elemento que me permite comunicar la superficie con el fondo del pozo y transmitir todo ese movimiento y ayudarme a perforar. ¿Bien? Está compuesta por, desde abajo hacia arriba, un trépano, luego unos portamechas, luego unas heavyweight, que pueden ser opcionales, o sea, se pueden poner o no, luego las barras de sondeo y por último el vástago. Ustedes en la diapositiva lo van a encontrar ordenado del 5 hacia el 1, porque fui manso, o sea, no voy a decir lo que fui, pero lo puse al revés, así que yo lo voy a explicar como debería ir. Ustedes lo van a encontrar en la página al revés. Así que ahora vamos a ir de atrás para adelante. ¿Sí? Trépano. Vamos a hablar del trépano. Bien. ¿Qué es un trépano? El trépano es la punta del taladro, ¿sí? Es la punta de la sarta de perforación. Es un elemento que está compuesto de, en su gran mayoría, acero, ¿sí? Y que tiene una serie de dientes en algunos casos, en los otros unas pequeñas pastillas de materiales especiales, que me ayuda a perforar. Básicamente es el elemento que me va a romper la roca. ¿Bien? Es importante, el trépano es muy importante. Vienen de muchos diámetros en función del pozo que yo quiera hacer. Si quiero hacer un pozo de 12 pulgadas, vienen trépanos de 12 pulgadas. Si quiero hacer uno de 9,5 octavos, vienen trépanos de 9,5 octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esto que ven en la imagen son 3 trépanos. ¿Sí? El primer trépano que es este es el trépano más famoso. Es el famoso trépano tricono. ¿Por qué se llama tricono? Bueno, pues en la imagen, vamos a cambiar a la otra, que es la que mejor se ve. No se ve mejor, perdón. Vamos a aumentar esta. Fíjense, tiene 3 conos. Acá iría uno, acá iría otro, y allá atrás se ve el otro cono. Son justamente eso, conos de acero que tienen un pequeño eje y van a ir rotando. Y fíjense que en este caso, este trépano tiene unos pequeños dientes en cada uno de los conos. ¿Sí? Estos dientes pueden ser dientes de acero o dientes con carburo de tungsteno. El carburo de tungsteno es un material artificial hecho por el hombre que es bastante, bastante duro. Entonces está bueno utilizar carburo de tungsteno para poder romper rocas, por supuesto. Porque el acero por sí solo a veces sufre mucho. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, la broca dura cuánto, más o menos. Bien, buena pregunta. Por lo general los trépanos no alcanzan a perforar el pozo entero. ¿Sí? Se tiene que cambiar antes, por lo general. ¿Sí? Eh, que se rompa el trépano, no se rompe, se desgasta, como todo material.
¿Por qué? Porque es un elemento mecánico, justamente, se va a desgastar. Entonces, seguramente no llega a completar el pozo. Cada 700, 800 metros, dependiendo qué rocas estamos atravesando, hay que cambiar el trépano. Ese trépano no es que no sirva más, se lleva a un taller, se le cambian los insertos o los conos directamente y sigue funcionando. Mientras el cuerpo del trépano esté entero, el trépano sigue funcionando. Pero hay que irle cambiando o renovando, digamos, los dientes, los conos, etcétera, etcétera. Eso es más o menos una profundidad aceptable, 800, 700 metros. Tal vez más, 1000, tal vez algún pozo sí rinde. Lo que pasa es que, perdón, algún pozo, algún trépano. Tal vez si rinde el pozo entero, hay que ver. Pero depende, bien, como dije, depende básicamente de las rocas. ¿Cuántas veces se cambia un trépano de pozo? Primero que nada, depende de la cantidad de diámetros que vamos a perforar. Esto lo vamos a ver recién en la unidad que viene. Sería dentro de 2 clases. Porque el pozo no tiene un solo diámetro. El pozo se perfora con muchos diámetros. Se perfora hasta tal profundidad con 12 pulgadas, por ejemplo. Después, de ahí en adelante con uno de 9,5 octavos. Y de ahí en adelante con uno de 5. Entonces, ahí sí o sí tengo 3 cambios de trépano, por ejemplo. Porque tuve que cambiar el de 12 por el de 9,5 octavos. Y el de 9,5 octavos por el de 5, por ejemplo. Entonces ahí sí o sí hay 3 cambios de trépano. También depende el tipo de roca que estoy atravesando, porque este trépano tricono que les estoy mostrando sirve solamente para poder romper rocas blandas. Funciona por lo que nosotros conocemos en la jerga como hincamiento y paleo. Los dientes que ven allí se hincan en la tierra y cuando gira el cono funciona como una pala, ¿sí? Me va tirando la tierra para atrás. Eso es hincamiento y paleo. Eso en las rocas blandas funciona muy bien, pero en las rocas duras no. ¿Por qué? Porque no las puedo penetrar. No puedo hincar el diente en una roca dura. Entonces es por eso que en la roca dura se utiliza un trépano PVC. ¿Bien? Entonces, si yo estoy perforando una roca blanda y de repente aparece una dura, yo no puedo seguir perforando con el tricono porque lo voy a romper. Tengo que cambiarlo por un trépano PVC, por ejemplo. ¿Bien? Si ya pasé la roca dura, el trépano PVC funciona por una, básicamente, un fenómeno que se llama corte y cizalla. ¿Bien? Corte y cizalla. ¿Y cómo se dan cuenta cuando pasan de una blanda a una dura así Bien, rápido? bien, ahora les comento eso. Explico el PS y les comento cómo me doy cuenta. La cizalla, el corte y cizalla, el trépano PVC funciona como una cortadora de fiambre, ¿sí? Le va sacando fetas a la tierra con esas pequeñas pastillas de carburo de tungsteno que tiene, que son esas manchitas negras que ven ahí, fíjense. Están puestas en cierto ángulo, entonces lo que va haciendo es como si fuese limando o sacando viruta al piso, ¿sí? Le va sacando viruta. Entonces, a las rocas duras les permite, digamos, perforarlas muy fácilmente, el trépano PVC. Fíjense algunas diferencias. El tricono tiene los conos que se mueven, mientras que el PVC no tiene nada que se mueve. Es un cuerpo macizo, ¿sí? Curiosidades, tiene unas boquillas por las cuales va a salir el lodo. El lodo tiene que salir sí o sí para poder refrigerarme el trépano. El trépano se calienta muchísimo cuando estoy perforando. ¿Bien? Por más que sea roca blanda, roca dura, da lo mismo, se calientan igual. Y un cuerpo metálico cuando empieza a calentarse y excede cierta temperatura, y sus propiedades físicas no son las mismas. Entonces ya no soporta lo mismo, etc. Así que se puede romper. Por eso es importante que el lodo vaya refrigerando. Volviendo a la pregunta del compañero, ¿cómo me doy cuenta que estoy atravesando una roca dura? Bien, las zonas que se perforan hoy en día ya han sido exploradas y ya más o menos se conocen. Supongamos que no la conocemos, fácil, yo tengo la sísmica, con la sísmica que vimos en la clase pasada, yo puedo determinar qué tipo de roca hay más o menos en cada profundidad. Y yo, cuando voy metiendo barras de sondeo, si he medido todas las barras, yo sé en qué profundidad estoy. Porque la cantidad de barras que he metido,
¿sí? Yo sé más o menos en qué profundidad estoy. Perfecto. Si yo sé en qué profundidad estoy y yo sé qué roca hay en cada profundidad, entonces automáticamente sé cuándo tengo que cambiar de trépano porque aparece una roca dura o una blanda. ¿Bien? O sea que más o menos lo sé. No sé si se entendió más o menos lo que quise explicar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió bien. Bien. Les pido un minutito, por favor, que me están golpeando la puerta. Veo quién es y ya vuelvo. No se me vuelvan locos. ¿Listo? ¿Seguimos? Disculpen, estoy solo en mi casa y cuando golpean la puerta tengo que venir. No entiendo mucho la pregunta del tipo si está muy profundo, pero estimo que quiso preguntar es, a ver, supongamos, yo meto 30 barras de 10 metros al pozo. ¿A qué profundidad estoy? Y más o menos 300 metros. ¿Por qué digo más o menos? Porque la barra se puede estirar. ¿Sí? Se va a estirar, no es que se puede estirar. Por más que sea de acero, se va a estirar. ¿Sí? Entonces, ¿Y se sabe aproximadamente cuánto se llega a estirar la barra? y sí, eso lleva a un estudio elástico, un estudio de elasticidad, y más o menos se estima, ¿sí? Las tablas depende del tipo de barra que sea, del material con el que ha sido construido y si se le ha hecho algún tratamiento térmico o no. En función de todo eso, las barras vienen con una tabla, un papel que me da el fabricante. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es mirar cuánto más o menos es el rango de estiramiento de cada barra y sumárselo, por supuesto. También depende de cuánto peso le estoy colgando a las barras. ¿Bien? No es lo mismo que yo meta 10 barras a que meta 500 barras. Obviamente las de 500 se van a estirar más, porque están soportando más peso. Recuerden que acá está todo colgado, ¿eh? La barra que está cerca del pozo es la que me está soportando a todas las demás, que están colgadas. ¿Bien? Entonces, sí puedo conocer el estiramiento, y conociendo el estiramiento más o menos sé la profundidad a la que estoy en el pozo. Conociendo eso, le puedo decir al geólogo que está en el campo, che, mira, estoy a 325 metros. ¿Qué roca hay? Tenemos tal roca. Aún así no hace falta preguntarle al geólogo porque la gente cuando va al campo ya tiene un programa de a qué profundidad tiene que cambiar cada trépano. ¿Bien? Así que ellos lo que hacen es cambiarlo directamente. ¿Cómo se cambia? Hay que sacar todo y cambiarlo. Muy simple. Se saca todo lo que yo tengo metido dentro del pozo hasta que salga el trépano, se cambia y se vuelve a meter todo adentro. Es un bajón, pero imagínense qué otra manera encontrarían ustedes para poder cambiar el trépano si está en la punta. Y no me queda otra más que mandarla al fondo. Así que es la única manera de poder, digamos, cambiar un trépano. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Bien, aún así, como dije, el trépano PVC sirve para las rocas duras, pero existen rocas que suelen presentar una dureza muy grande, que a veces los trépanos PVC, si bien pueden romper la roca, tardan mucho en hacerlo, ¿sí? Entonces, para poder acelerar el proceso, se inventaron lo que se conoce como broca, perdón, lo que se conoce como broca o trépano de diamante natural. El trépano de diamante natural es un trépano que tiene en la punta muchos diamantes chiquititos. Muchos diamantes chiquititos, ¿sí? Los diamantes, no sé si ustedes sabían, pero el diamante es el material más duro que existe sobre la faz de la Tierra. No hay otro material que pueda romper al diamante excepto él mismo. ¿Bien? Así que, si ya tengo una roca que la quiero atravesar, la quiero atravesar, la quiero atravesar y no puedo, que eso suele pasar mucho con las rocas volcánicas, por ejemplo, el basalto, se van a cansar de escucharlo más que nada en la zona de Mendoza, porque es una zona volcánica. El basalto se atraviesa con diamante, no hay otra. Y más que nada cuando tengo poca profundidad. Si el basalto aparece
es decir, en las profundidades mínimas, 100, 200 metros, yo no tengo el peso suficiente como para poder romperlo, entonces no me queda otra que meterle un trépano de diamante. ¿Sí? Bien. Bien, buena pregunta. ¿Por qué no poner directamente el que perfora rocas duras y listo? Hay un problema. Las rocas blandas, si yo las quiero perforar con un PDC, el PDC se empasta. La roca es tan blanda que básicamente el PDC no puede perforarla. ¿Sí? Así que no es un capricho, digamos, que existan uno para rocas blandas, otro para rocas duras y otro para rocas súper duras. Sino que cada uno funciona bien y eficientemente en ese tipo de rocas. Si le cambio el tipo de roca, por ejemplo, un PDC en roca blanda, no funciona. El PDC se empasta. ¿Sí? Se armó toda una pasta en la parte de la punta del trépano y no perfora. Doy vueltas y doy vueltas y doy vueltas y no avanzo. Es por eso, muy buenas las preguntas, ¿eh? Chicos, muy buenas sus preguntas. Es el primer grupo que tengo que está preguntando tanto. Eso está bueno porque hace las clases un poquito más dinámicas. ¿Alguna otra duda antes de avanzar? Aproximadamente cuánto avanza con la broca. Digamos, en 10 minutos, ¿cuánto avanza? Y eso depende de ¿Cuántos muchas metros? cosas. Eso depende de muchísimas cosas. La tasa de perforación, que se llama las ROP, eso se conoce así, ROP, son las siglas en inglés, de la tasa de perforación, es cuántos metros por hora avanzo. Eso va a depender del tipo de roca, va a depender de la cantidad de peso que yo tenga en la sarta en ese momento, y también va a depender de la velocidad de giro. ¿Sí? Así que es muy variable la cosa, es muy variable. Lo ideal, 100 metros por día, más o menos, un poquito más tal vez, 150 metros por día, estaríamos bien. Tal vez hay algunos pozos 10, 20, 10 o 15 metros por hora, está avanzando rapidísimo el pozo. Más o menos eso. ¿Alguna otra duda? No, profe. Buenísimo. Profe, la mecha, la broca de diamante natural, trabaja de la misma forma que la broca de PDC, a diferencia de lo que sería el tricono, que trabaja hidráulicamente, ¿verdad? O sea, las dos anteriores trabajan por rotación, la de tricono hidráulicamente, ¿verdad? La O del sea, tricono también trabaja por rotaciones, ¿eh? sí, Todo gira acá, todo gira. ¿Sí? ¿Cómo funciona el tricono? Los conos no giran de manera mecánica porque yo quiero que giren. Directamente se apoya en el suelo y cuando gira el cuerpo del trépano, los triconos empiezan a girar entre sí. Son como engranajes, digamos. No sé si... Supongo que ustedes pensaron que cuando yo le hago circular lodo, el tricono gira. No, no, no. Si yo le hago circular lodo y no lo giro desde arriba, el tricono y los conos no giran. Al asentarse sobre el piso y girar, los triconos empiezan a moverse, ¿sí? O sea, los tres conos. ¿Se entendió eso, más o menos? sí, sí, perfecto, gracias. Así es como que, o sea, no es automático, no es hidráulico. Hay un motor que se llama motor de fondo, ¿sí? Que si yo le meto lodo, el motor gira, pero eso ya es otra cosa aparte, eso se ocupa para los pozos direccionales, para los pozos horizontales y esas cosas. Eso no lo vamos a ver en este curso, porque es bastante avanzado. Solamente vamos a ver los trepas. Sí, se mueven hacia el mismo lado, por supuesto, sí. Tal cual, se mueven hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque el cuerpo del trépano gira siempre hacia el mismo lado, entonces los conos giran en el mismo sentido. Sí, señor, el lodo actúa como lubricante, actúa como refrigerante, actúa como sostén de la roca, el lodo es la vedette de la perforación, es lo mejor el lodo, ayuda para todo. Pero eso ya lo vamos a ver. Bien, buena pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero sacar todo para cambiar el trépano? Bueno, el lodo justamente cumple la función de sostenerme el pozo. Si yo no tengo algo que me agarre el pozo por dentro, se me desmorona. El lodo sirve para eso, justamente.
¿sí? Para darle integridad al pozo. Por eso, cuando yo estoy sacando trépano, tengo que ir metiendo el lodo constantemente para que el lodo, digamos, llene el pozo y no se me desmorone. Pero sí, buena pregunta también. Ahora, a medida que va perforando y que va rompiendo, eso tiene que ir cementándose el pozo, ¿verdad? Para que no se desmorone. Eso lo vamos a ver la semana que viene, no la otra, dentro como de 3 o 4 semanas. Se va entubando y se va cementando. ¿Sí? Pero no es que cada 10 metros entubo y cemento, no. El pozo se perfora por etapas. ¿Sí? Por lo general se divide en 2 etapas. Etapa guía y etapa aislación. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos intubación. Entonces yo perforo hasta, por ejemplo, 400 metros. Perforo allí, entubo, cemento. Cuando el cemento está seco, tengo que seguir perforando la parte de aislación, pero con un trépano más chiquito, porque si no me va a comer todo el caño. ¿Entiendes? Es un trépano más chiquito que pase por adentro del caño que yo puse. Y allí hago lo que se llama, digamos, la parte de aislación, hasta el final del pozo. Puede llevar una cañería intermedia por allí, en caso de algún problema. Esto lo vamos a ver bien la semana que viene, no la otra. Se vuelve a entubar y se cementa. Entonces el pozo se perfora, se entuba y se cementa por etapas. ¿Bien? Siempre. Son 2 etapas las normales, guía y aislación. Puede haber una tercera que es la intermedia. Como repito, no se hagan problema que lo vamos a ver bien dentro de 2 semanas. Pero buenas preguntas. Y en el caso de que haya un desmoronamiento, bueno, tendremos que reperforar esa zona. No queda otra. Cuando estemos bajando el trépano, si veo que el trépano tiende a pisar fondo antes de llegar al fondo que yo pensaba que tenía, y es como un desmoronamiento, pero no hay problema. Activo el equipo perforador y bueno, hacia abajo. ¿Alguna otra duda? Y cada vez que avanzan en metros, muchos metros así para abajo, Sí. kilómetros, hay que ir, aparte de poniendo más tubos, cambiando de motores, que Bien, justamente con motores para más profundidad. buena pregunta. No. Porque, a ver, imagínense que yo no es que cambio los motores, tengo que cambiar todo el equipo de perforación. Entonces lo que se hace es, si yo sé que voy a perforar como máximo 3000 metros, llevo un equipo que me soporte los 3000 metros. Sí, al principio va a estar sobrado el equipo, pero bueno, la idea no es, por ejemplo, llevar para la etapa guía un equipo de 500 watts, para la otra un equipo de 1000 y para la otra un equipo de 2000. No, porque tengo que desinstalar el equipo, llevarme todo, volver con otro equipo, instalarlo. Al final el gasto es mucho mayor. Entonces directamente se lleva el equipo que me va a alcanzar la profundidad total. Si son 3000 metros, tengo que llevar un equipo de unas 1500, 2000 HP. ¿Sí? Y sí, como dije, al principio va a estar sobrado el equipo, pero no importa. Cuando vaya avanzando en profundidad, ahí sí voy a empezar a ocupar realmente toda la potencia del equipo. ¿Algo más, gente? Bien, seguimos entonces. Seguimos. Bien, el trépano de diamante, para terminar un poquito con este tipo de trépano, funciona parecido al PVC en cuanto a que va sacándole viruta al piso, pero más que nada es como si la pulverizara. Tiene tantos diamantes que es como si pulverizara la roca. ¿Sí? Dato curioso. Bien, por encima del trépano se colocan los portamechas. ¿Qué es el portamecha? El portamecha es una barra. Acá todo tiene forma de barra, todo tiene forma larga, ¿sí? Y con diámetro relativamente chico. Entonces, el portamecha es una barra larga de pared muy gruesa, es decir, si yo hago el diámetro externo, el diámetro interno es así de chiquito, es decir, todo esto es pared, todo esto es espesor de pared. Tiene una pared enorme, ¿sí? Esto es espesor de pared. Bien,
¿Por qué tiene un espesor de pared tan grande el portamechas? Porque es el elemento encargado de darle peso al trépano. Imagínense ustedes que están queriendo hacer un agujero en la pared con un taladro. Volvamos al ejemplo del taladro. Y yo apoyo la mecha sobre la pared, aprieto el gatillo, la mecha empieza a girar, pero no le hago fuerza. No, por favor. ¿Sí? Va a molerme ahí la superficie y ya está. Esto es lo mismo. Yo le tengo que dar fuerza. Con el taladro yo lo empujo, no tengo problema. El tema es que en el equipo perforador yo no lo puedo empujar desde la superficie. Porque las sartas a veces alcanzan 1000 metros. Imagínense ustedes queriendo hacer un agujero en la pared con una mecha de 1000 metros y le quieren empujar. La mecha se da a volar para todos lados, ¿sí? La mecha va... ¿Por qué? Porque es un elemento esbelto. ¿Qué es un elemento esbelto? Es muy fino para la gran longitud que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando yo le aplico una fuerza de compresión, que se llama, cuando yo comprimo, es que las dos fuerzas van hacia allá. Eso es comprimir, ¿sí? Y tensionar es cuando trato de estirar el elemento. Las dos fuerzas van en el sentido contrario, ¿sí? Para que tengan una idea. Cuando yo quiero comprimirlo, es decir, cuando yo le aplico una fuerza a un elemento muy largo, se deforma. Entonces eso no me puede pasar. ¿Cómo lo soluciono? Fácil, pongo el peso, pongo la fuerza justo encima del trépano. ¿Cómo? Con los portamechas. Así de simple. Los portamechas son barras de alrededor, son tubulares, de alrededor de unos 10 metros de longitud, que pesan entre 1 y 3 toneladas cada uno, más o menos, ¿sí? Para que tengan una idea, tal vez un poco más. La cantidad de portamechas que tengo que colocar va a depender también de la profundidad. Mientras más profundo esté, más portamechas voy a necesitar. ¿Por qué? Porque la roca a mayor profundidad se pone más compacta, entonces es más difícil atravesarla. No solo por su dureza, sino porque, bueno, obviamente yo necesito una gran fuerza para poder romperlo. ¿Cómo la doy fuerza? Con los portamechas. Simple. Ya está. ¿Sí? Bien. Los portamechas, fíjense, hay distintas formas. Tenemos el cuadrado, viene uno cuadrado, no lo he visto nunca. Y después viene el espiralado, que este sí lo he visto un montón. El espiralado sirve para... ¿Qué pasa? Cuando yo meto la sarta de perforación al pozo, algunas rocas son muy permeables, entonces empiezan a chuparme lodo, ¿sí? Me van quitando el lodo del pozo, y esa succión hace que el portamechas a veces se pegue contra la pared del pozo, porque los portamechas van al ras de la pared del pozo, son caños bastante gordos, entonces van al ras de la pared del pozo, ¿sí? Al ir al ras de la pared del pozo se me puede pegar, y cuando yo quiera sacar la herramienta, no me va a dejar sacarla. ¿Por qué? Porque está pegado a la pared del pozo. Se ha pegado por lo que se llama pegamiento diferencial. ¿Sí? Por una diferencia de presión se pega, por una succión, digamos, se queda pegado y no lo puedo sacar. ¿Cómo evito eso? Con un portamechas espiralado. Portamechas que tiene en el cuerpo una espiral. Entonces, ¿qué hace? Al ir girando, el lodo tiende a copiar esa espiral y evita que se quede pegado a la pared del pozo. Es un invento bastante rudimentario, pero que funciona muy bien. Es la mejor manera de evitar los pegamientos diferenciales. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Alguna duda de los portamechas? Bien, los portamechas tienen la mayoría de los elementos. A ver, primero que nada, todos los elementos que yo introduzco al pozo, barras, portamechas, trépanos, etc., están en un medio bastante violento, por así decirlo. Es decir, el lodo va a pasar constantemente por sus costados y por lo general lleva muchos sólidos. ¿Por qué? Porque también me limpia el pozo. El lodo, vieron que le dije, es lo mejor. El lodo también me va limpiando el pozo. El fondo del pozo me lo va limpiando. Y esos sólidos pasan por los costados de los portamechas y lo empiezan a raspar. Entonces, la vida útil no es tan grande, ¿sí? Hay una clasificación para ver cuánto tiempo, o sea, cuánto desgaste tiene, y creo que a partir del, no les quiero mentir, le voy a agregar un número por largar, pero alrededor del 60% del desgaste, si ya el 40% del cuerpo del portamecha ha sido molido, el portamecha no sirve más.
Entonces la vida útil puede variar. Pero si lo estoy ocupando constantemente y tal vez en un par de años, 5 o 6 años, el portamechas ya no sirve y tengo que comprar otro. ¿Sí? Repito, depende también de cuánto uso le doy. Pero en un uso constante se desgasta rápido. Se desgasta bastante rápido. Esto también aplica a las barras de sondeo, pero la barra de sondeo va a ser un poquito más angosta y tener más espacio en sus costados respecto del pozo, no se desgasta tanto, pero el portamecha sí sufre un montón. Lo bueno que tiene es que es un cuerpo mucho más robusto, entonces aguanta más desgaste. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Bien. Bien, genial. Ahí escribió en el chat, ¿no? Porque tiene el micrófono activado, por eso le digo que va a preguntar algo. Bien, seguimos entonces. Después de los portamechas, justo arriba de ellos, seguían las heavyweight, que ahora las vamos a explicar, pero después de estas seguían las barras de sondeo. Bien. Las barras de sondeo son los elementos más comunes en un pozo, ¿sí? Siempre va a haber barra de sondeo. ¿Qué función cumple la barra de sondeo? Básicamente cumple la función de comunicación. Me comunica y me vincula la subestructura, ¿sí? Toda la subestructura, con lo que tengo debajo, el portameche y demás. Simplemente sirve para colgar las cosas. Las cosas se cuelgan de la barra de sondeo. Aquí le digo cosas al portamecha y al trepa. ¿Bien? Es básicamente una extensión de la mecha el taladro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Barras de sondeo vienen de muchas longitudes y se clasifican según el desgaste. Las barras de sondeo rango 1 van desde los 18 hasta los 22 pies. Disculpen que ocupe estas medidas, o sea, estas unidades, pie, pulgada, pero son las unidades que se utilizan. ¿Sí? Así que vamos a hablar de pies. Siempre, un pie equivale a 30 centímetros, más o menos, para que tengan ahí la relación. Entonces, las rango 1 van de 18 a 22 pies, las rango 2 de 27 a 30 pies y las rango 3 de 38 a 45 pies. Fíjense que tengo una diferencia inclusive en el mismo rango, o sea, puede ser o 18 o 22. Por lo tanto, si yo llevo barras todas rango 1 al pozo, van a variar en su longitud, van a cambiar un poquito, por más que sean del mismo rango. Por eso todas las barras se tienen que medir y se tiene que marcar esa barra con un número y en una tabla se pone el número con la medida exacta de la barra. Entonces, de esta manera, yo sé que si metí la barra desde la 1 hasta la 30, me fijo, sumo todas las medidas y ahí sé cuánto mide el pozo si le agrego el estiramiento, que suele ser un porcentaje de esa distancia, ¿sí? Según la profundidad. Entonces, así se calcula la profundidad, básicamente. ¿Sí? No tiene gran complicación. Perdón, el estiramiento no es, a ver, sí es según la profundidad, pero en realidad es según el peso que está soportando la barra, lo que se va a estirar. Las barras más usadas son las rango 2, ¿sí? Son las más usadas, por lo tanto rondan entre los 9,5 y los 10 metros, para que se den una idea de largo, las barras. Un poquito más chiquitas tal vez. Luego las barras también se clasifican en función de su desgaste, al igual que los portamechas. Las barras de sondeo tenemos clase nueva, clase premium, clase 2, clase 3, clase 4. Bueno, las nuevas son las nuevas, las que no he ocupado nunca. Y de acá en adelante se van a ir clasificando cada cierto periodo de tiempo en función del desgaste. Se lleva a un laboratorio y se mide básicamente cuánto espesor de pared ha perdido la barra. La barra dice desgastando, su pared se va achicando. Le digo pared a esto, recuerdo. Diámetro externo, diámetro interno, esta diferencia es el espesor de pared. A medida que yo tengo mayor desgaste, los espesores de pared van a ir aumentando. Van a ir disminuyendo, perdón, porque se va a desgastar. En petróleo solamente se permite usar hoy en día hasta clase 2. Antes se dejaba hasta clase 4, hoy no. Clase 2, como mucho clase 3. Que no recuerdo bien el porcentaje de desgaste en este momento, pero clase 3 es más o menos lo aceptable.
Por encima ya no, clase 2 inclusive es mucho mejor. Por encima de esos desgastes ya no se utilizan y las barras no se pueden arreglar porque se ha molido todo el cuerpo. Imagínense, se ha ido achicando el cuerpo. Entonces, achicando en cuanto a espesor, no en cuanto a largo. El largo está igual. Se ha ido achicando en cuanto a espesor, por lo tanto lo que se tiene que hacer es descartarla automáticamente. Y luego de eso, ¿qué? Cuando ya no sirve más, ¿qué? ¿Las tiran? ¿Qué le hacen? Sí, señor, sí, se tira. A ver, no se tira. Por lo general se las venden a las acerías para que vuelvan a ser acero para las barras. Antiguamente se la vendían a las chacaritas, las clásicas chacaritas o chatarrerías, ¿sí? Y la chacarita la compraba y después, no sé, hacía lo que fuere con esa barra. Pero, gracias a eso, acá en Argentina se armó un mercado negro de barras, ¿sí? Habían barras nuevas, por ejemplo, que se las marcaba como clase 4. Entonces las vendía la empresa a una chacarita. La chacarita después lo que hacía era le quitaba la clase 4, le ponía clase nueva y las volvía a meter en el mercado. Y lo peor de todo es que a veces habían barras que realmente eran clase 4 y la chacarita las ponía como clase nueva y las volvía a meter en el mercado igual. Y hay un problema ahí porque la barra ya no soporta lo mismo siendo clase 4 que si era clase nueva. A medida que yo aumento el desgaste, la barra va soportando menos peso. Si yo ocupo una clase 4 como clase nueva, se me va a romper adentro del pozo, ¿sí? Entonces, gracias a esto, las empresas hoy en día ya no se las venden más a las chacaritas y directamente se las venden a las empresas que las fabrican para que lo ocupen como materia prima. Bien, las refunden, las funden nuevamente y las utilizan para poder hacer de nuevo acero y barras. Bien, ¿qué dificultad hay si se rompe en el pozo? Imagínense, supongamos que estoy perforando a 1000 metros, ¿sí? Y yo voy metiendo, tuve que sacar para cambiar trépano, voy metiendo y se me corta cuando he metido recién 500 metros. Disculpen, ¿me están escuchando? Porque sonó un ruido medio extraño, no sé qué pasó. Sí, se escucha bien. Ah, bien, buenísimo. Sí, sí. Bien, hizo un ruido como que se me cortó y volvió, por eso le pregunto. Bien, entonces supongamos que yo perforo 1000 metros, saco para cambiar trépano, vuelvo a meter las barras y la de clase 4 que está ahí como nueva justo se corta cuando voy metido 500 metros y se me va todo al fondo. ¿Cómo hago para ir hasta allá abajo? Para poder buscarla, bueno, existe lo que se llama una pesca. ¿Bien? La pesca es, se manda a pedir a la empresa que alquila los equipos de pesca, que son unos pescadores especiales, que se colocan en las puntas de las barras de sondeo. Entonces vuelvo a bajar sarta y trato de pescar lo que está ahí abajo para poder retirarlo y obviamente deshacerme de toda la sarta que se rompió, o sea, toda la parte que se rompió. Bien. Y revisar por qué se ha roto. Pero entro en lo que se llama maniobra de pesca. La maniobra de pesca es una maniobra, si bien no es muy compleja y produce mucho gasto adicional, ¿sí? Entonces hay que evitar la pesca lo más que se pueda. ¿Quedó más o menos claro? Bien. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. No, les pregunto porque digo, no sé, me anda medio trabado, no sé qué pasó. Bien. ¿Qué pasa entonces con las barras de sondeo? Son herramientas, esto es importante, tenganlo en cuenta, que solo soportan tensión. Es decir, solo soporta esfuerzo tensionante. Si yo tengo un cuerpo acá, el esfuerzo de tensión es este. Cuando yo estiro la barra, si yo a la barra le doy compresión, es decir, si yo le doy esfuerzos así, de compresión, la barra se rompe, la barra se deforma entera, no soporta esfuerzos de compresión, porque tiene paredes finas. ¿Ven? Dato curioso respecto de las barras, tienen una cabeza que se llama unión, que es más grande que el cuerpo, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver acá. Lo cambié entero, pero no me...
no sé si lo alcanzan a ver acá, que tiene como un pequeño desnivel en la conexión. Eso es porque tenemos una unión. La unión es un poquito más ancha y sirve para poder agarrarla y levantarla y meterla al pozo. Es para lo único que sirve. Y la rosca, por supuesto. Todos estos elementos tienen como punto fusible la rosca. ¿A qué me refiero como punto fusible? La rosca es el elemento más débil de estos elementos. O sea, de estas barras. Tanto de las barras de sondeo como de los portamechas. ¿Sí? Las heavyweights también. Son puntos fusibles porque son muy finas las roscas y es lo primero que se rompe. Y el problema es que si se me rompe la rosca, yo no puedo cambiarle y ponerle otra. Automáticamente la barra no sirve más. ¿Sí? El portamecha y podría fabricarle otra rosca porque el portamecha tiene mucho cuerpo, entonces puedo utilizar parte del cuerpo para poder hacer una rosca, pero las barras no se puede, está prohibido. La barra, se me rompió la rosca y no sirve más, va al tacho, ¿sí? A la basura. Se mete obviamente como materia prima, pero... Bien, y vamos a avanzar. Las heavyweight ya se las voy a comentar. ¿Sí? Las heavyweight, ahora vemos el vástago y les explico un poquito lo de la heavyweight y ya cerraríamos por hoy porque si bien tenemos tiempo, ya son las 8, 8 y algo, entonces para ir cerrando. Cosa del cursado, por lo general no llegamos a las 9, ¿sí? No solemos llegar hasta las 9, solemos hacer menos tiempo, por lo general. Les comento, ¿sí? 8 y media como mucho, ya como para no irnos tan tarde, ¿sí? Y por si quieren hacer los cuestionarios, dejarles un tiempito ahí también. Bien, el vástago. El vástago es lo que va arriba, ¿sí? Recordemos, miren, hagamos de vuelta el esquema. El portamechas estaba acá abajo, el trépano estaba acá abajo, después los portamechas, la heavyweight todavía no la vemos, así que le voy a poner la cruz. Después las barras de sondeo y ya al final el vástago. El vástago siempre se ocupa el mismo, ¿eh? Las barras de sondeo yo tengo que ir metiendo una barra tras otra, pero el vástago no. ¿Por qué? Porque el vástago solamente sirve de encastre en la superficie. Es para lo único que sirve. ¿Bien? El vástago me permite encastrar la mesa rotary con su propio cuerpo y de esa manera cuando la mesa rotary gira, el vástago gira y como debajo tiene todo colgado, también va a girar. ¿Se entiende? Es así de simple. El vástago es, recordemos, es este elemento que se parece a la base de estas mechas de taladro que pueden ser cuadradas, triangulares y que permite un mejor agarre, nada más. Pueden ser cuadrados o hexagonales. Los hexagonales son mejores porque se desgasta menos la superficie, pero el cuadrado transmite mejor la potencia, así que los que más se utilizan son cuadrados. No sé si lo alcanzan a ver acá en la imagen, que tiene la unión redonda, pero el cuerpo es cuadrado. ¿Bien? El cuerpo es completamente cuadrado. ¿Por qué? Porque, como dije, si veo la mesa rotary desde arriba, tiene el buje impulso, que es cuadrado. Entonces, si yo le meto un círculo acá, o sea, una barra cilíndrica circular, y no va a calzar, ¿se entiende? No calza. Entonces, como no calza, fácil, lo que tengo que hacer es meterle un cuadrado. Y ya está. Ahora cuando la mesa rotary gire, el cuadrado del vástago se va a calzar y va a empezar a girar junto con la mesa rotary. Dato curioso, la mesa rotary se utiliza solamente en los equipos convencionales. Los equipos top drive no utilizan mesa rotary porque no tengo nada que encastrar. Directamente el pico del top drive se ajusta a la parte interna de las barras, entonces no hace falta vástago en un equipo top drive. ¿Bien? Genial. Bien, otro dato curioso del vástago es que tiene que ser más largo que las barras de sondeo, ¿sí? Si yo estoy perforando con un equipo convencional, voy a perforar el largo del vástago, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando voy perforando el vástago va a ir hacia abajo, ¿sí? Obviamente. A medida que voy ganando profundidad, el vástago junto con toda la sarta va a ir bajando de a poquito, de a poquito. Pero va a llegar un momento en el que esta parte de la unión del vástago va a llegar acá, ¿sí?
y esa parte ya no calza, así que no me ayuda a perforar. Por lo tanto, en ese momento tengo que sacar la sarta hasta la barra, poner esta cuña, fíjense, por eso está ahí cerca, pongo la cuña en la mesa rotary, ¿sí? Una vez que pongo la cuña, que ya está colgado todo lo que tengo por debajo, desajusto el vástago, le meto otra barra de sondeo, bajo la barra de sondeo y ahora vuelvo a utilizar el vástago, ¿sí? O sea, bajo la sarta, acuño, enrosco el vástago nuevamente, saco la cuña y sigo perforando. ¿Se entiende? ¿Por qué la barra de sondeo tiene que ser más chica que el vástago siempre? Ahora les comento, mira. Supongamos que la barra de sondeo es más larga, ¿sí? Entonces yo perforé y ahora perforé, por ejemplo, 10 metros, que es el largo del vástago, y la barra de sondeo mide 12. Entonces yo cuando meta toda la sarta con la barra nueva, la barra va a quedar por acá arriba, ¿sí? Esta sería la unión de la barra, disculpen que lo dibujé tan mal, ¿sí? Van a sobrar 2 metros, ¿sí? Porque el pozo que yo hice fue un incremento de 10 metros, que es la longitud del vástago. Longitud efectiva, ojo, porque recordemos que tiene estas uniones. Longitud efectiva se le llama, yo tengo la unión y el cuerpo del vástago. El cuerpo es la longitud efectiva, porque las uniones no las puedo utilizar para perforar. Entonces, yo tengo esos 10 metros, perforo los 10 metros, saco el vástago con toda la sarta, cuelgo las barras, desajusto el vástago, pongo la otra barra que mide 2 metros más que esto, ¿sí? Voy a bajar, el trépano va a ser tope en el fondo y me van a sobrar 2 metros de varilla, 2 metros de barra, ¿sí? Estos 2 metros. Y ahora yo le enrosco el vástago, pero no puedo seguir perforando, porque el vástago no me va a calzar en la mesa rotary. Entonces por eso el vástago siempre tiene que ser más largo que las barras de sondeo que estoy ocupando. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Genial. Buenísimo. Bien, y ahora vamos a ver la parte de la heavyweight. Che, vienen re bien, ¿eh? Son tipos atentos. Bien. Entonces, esto es un diagramita de tracción, compresión, no importa. Ustedes escuchen lo que voy a comentarles en este momento, ¿sí? Como dije, los portamechas están diseñados para trabajar exclusivamente, o sea, pueden trabajar a la compresión, a la tensión. Esto, tracción es tensión también, ¿eh? Es lo mismo. Tensión. Esa agua. Bien, tensión. Es lo mismo que tracción. Los portamechas pueden trabajar a la compresión, pueden trabajar a la tensión, como ellos quieran, no hay problema. Pero las barras de sondeo solamente trabajan a la tensión. Solamente la barra de sondeo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo no tengo la heavyweight y que las barras de sondeo se conectan directamente con el portamechas, ¿sí? Va de acá hasta acá, directamente. Entonces, ¿qué pasa? El portamechas trabaja a la compresión. Pero ¿qué pasa? Si yo le suelto un poquito más el peso, a veces este diagrama se sube, no importa el diagrama, pero lo que pasa es que a veces una que otra barra de sondeo sufre los esfuerzos de compresión que también está sufriendo el portamechas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? Se empieza a deformar la barra. Y una vez que la barra se deforma, ya está, no sirve más. Para evitar esto, coloco la heavyweight. ¿Qué son las heavyweight? Son barras de sondeo extra pesadas. Por eso se llaman heavyweight. Eso significa extra pesada. ¿Y qué hace? Al tener las paredes un poquito más gruesas, el espesor de pared un poquito más grueso, ahora sí puede soportar pequeñas compresiones. Al soportar pequeñas compresiones, ¿bien? En ese punto me sirve de unión entre el portamecha y la barra de sondeo. Por lo tanto, si sufre un poquito de compresión, no pasa nada porque lo soporta. Entonces no se me deforma el cuerpo de esa barra. En cambio, las barras de sondeo tradicionales sí. ¿Bien? Es por eso que se utilizan las heavyweight.
para que tengan un poquito más en claro cómo funciona el elemento, ustedes tengan en cuenta una plomada, ¿vieron las plomadas de albañilería? Imagínense una pequeña piola, una pequeña soguita con un plomo en la punta, ¿sí? Con un elemento pesado en la punta. Yo lo estoy colgando y no toca el piso, ¿bien? Entonces va a estar toda la piola o toda la cuerda estirada. Cuando toca el piso, ¿sí? Si yo sigo bajando la mano, es decir, si yo le sigo soltando el peso, porque eso es lo que hacemos en perforación, le soltamos el peso encima del trépano. No hace falta que le suelte todo el peso de los portamechas, puedo soltarle menos, ¿sí? Eso depende de cuánto tenga colgado yo arriba, ¿sí? Le voy soltando el peso a poquito. Entonces la cuerda va a llegar a un momento en el que yo le solté tanto peso que la cuerda se va a empezar a doblar. ¿Por qué? Porque está sufriendo los esfuerzos de compresión. A las barras de sondeo les pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿sí? Para evitar esto, se colocan una heavyweight. Repito, son barras de sondeo que tienen los espesores de pared un poco más gruesos. Entonces, de esa manera pueden soportar pequeños esfuerzos de compresión sin sufrir mucho problema. No se desgastan ni nada, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Cómo son las heavyweight y para qué se utilizan? Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿eh? Quedó todo clarísimo entonces, por lo visto. Bien. Bueno, esto es lo del top drive, ya lo explicamos respecto del top drive y esto ya sería el final de la clase, ¿sí? Ahora seguiríamos para la próxima clase. Pero antes de irnos, si tienen alguna duda o algo de lo que hemos visto o de lo que no hayamos visto, no hay problema. Si tienen alguna duda de algo que alguna vez sintieron del petróleo o algo así, este es el momento antes de irnos, como para que consulten. No sabe qué preguntar. No, no hace falta, si no tiene dudas, no hay problema. La cosa es, si tiene dudas, no se las lleven a la casa. Pregúntenlas. Sí, ahora lo repito, cómo no. Bien, antes de explicar lo de la contraseña nuevamente, ¿cómo sé dónde perforar? Fácil, con la sísmica. El trabajo de sísmica que vimos en la clase anterior, con la parte de exploración, me limita la zona y después se van haciendo pozos exploratorios para poder determinar si hay o no petróleo, y una vez identificado el petróleo se empieza una campaña de perforación masiva, digamos. Se perforan varios pozos a la vez para poder ponerlos a producción. ¿Alguna otra duda respecto de los temas? Y ya pasamos nuevamente al tema de la contraseña, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Genial. Miren, antes de irnos... Sí, sí, espere, antes de que se vaya, comentarles que tienen que hacer el cuestionario 2 y cuestionario 3. ¿Sí? Se los voy a anotar. Antes de que se vaya. Cuestionario 2 y 3. ¿Sí? El 4 no. El 4 no. El 4 no porque es de la segunda parte. Si encuentran alguna pregunta en el cuestionario 3, por ejemplo, que no sepan o que no hayamos visto, no entreguen el cuestionario, pueden guardarlos a los cuestionarios. Ustedes lo empiezan a resolver y al final hay dos opciones: guardar o enviar. Si lo guardan, les va a guardar las respuestas que han marcado y lo pueden entregar después, ¿sí? Si le dan a enviar, lo envían y ya está, se lo corrige automáticamente. Eso también es importante, no hace falta que me envíen fotos cuando los hagan, porque la página a mí me avisa quién ha hecho los prácticos y quién no. Y cómo le fue a cada uno, por supuesto.
Así que bien, para recordar un poquito el tema de la contraseña, esperen un minuto, vamos a... Sí, por supuesto. Para las personas que no asistieron a la clase anterior, pueden, digamos, verla en... la pueden ver, perdón, en la web, sí. En la web no, perdón, en YouTube. Se los he mandado al grupo, sí. Si no me buscan, aparezco como Lucas Lara en YouTube, así como aparece mi nombre. Y una vez que me encuentran, hay una lista, se meten en mis listas de reproducción y una lista de reproducción con su nombre de grupo, que es APG 05.03.21. Ese es el nombre, ¿sí? De su grupo. APG por auxiliar de petróleo y gas. Bien. En cuanto a los trabajos, son variados. Por ejemplo, hoy día que estuvimos hablando un poco de los boca de pozo, ustedes estarían entrenados para poder realizar trabajo de boca de pozo, trabajo de enganchador, trabajo de maquinista. Si tienen carnet profesional, pueden ser zampistas, hablando de yacimiento durante la perforación. Asistentes de geología, asistentes de inyeccionista o inyeccionista. Si saben de mecánica, mecánicos, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. O sea, los trabajos son varios, son muy, muy variados. Hablando de perforación, nada más. Podrían asistir durante la cementación, podrían asistir durante el entubado, podrían trabajar en perfilaje de pozos, etcétera, etcétera, ¿sí? Podrían hacer abandonos de pozo. Y la gama de trabajos es amplia, ¿sí? A realizar, digamos. Bien, entonces ahora les voy a compartir un poquito cómo es el tema de la contraseña. Esperen, no lo voy a compartir, lo voy a escribir acá. Ustedes... sí, lo voy a tener que compartir. Esperen un minuto. Esperen, voy a finalizar la clase para... En cuanto a sueldos, no tengo idea, ¿sí? Porque este último tiempo han estado variando mucho, ¿sí? Pero 6 cifras probablemente. Seguramente. Esperen, voy a terminar la grabación para YouTube, así que una vez terminada les comento un poquito lo de cómo meterse en la plataforma.